Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por el cumplimiento. Ya empecé a grabar, por favor acepten la grabación y vamos a empezar con nuestro CIPA. Este CIPA es bien importante porque ya nuestra última tarea y últimos ejercicios de este curso, de este periodo. Digamos que la prueba final es una prueba objetiva cerrada, o sea que es un examen, un quiz, una evaluación que ustedes van a presentar de todo lo que han aprendido durante todo el curso, en especial sabiendo que ustedes han desarrollado sus ejercicios de cada uno de los temas y al desarrollarlo han despejado dudas al presentarlo también y se les ha evaluado, así como les ha ido bien hasta la tarea 2 al 80% de este grupo. Pues de hecho, en esta tarea 3, mi objetivo del CIPA es precisamente complementar todo lo que se ha visto en la web académica. Digamos que ya tuvimos la semana pasada una, mañana jueves otra, entre 8 días otra, y poder aclararles para que ustedes entiendan más fácil cómo se hacen los ejercicios de derivadas. Y también les voy a mandar otros más ejercicios. Vamos a dedicarnos ahorita en este, pero voy a mandarle otros ejercicios de derivadas, o sea, 3 archivos de derivaciones y de derivadas, que les va a ayudar a complementar lo que ya han visto y lo que están ejercitando en sus ejercicios para que aclaren, para que sustenten mejor el desarrollo de sus ejercicios y para que sigamos con una excelente nota en la tarea 3. Recuerden que es bien importante desde que hicieron la primera entrega, empezar a hacer cada semana un ejercicio. Si hacen cada semana un ejercicio, completan los 4. Y así pueden ya ir arreglando sus documentos. Solamente tengo que decirles que en la nota de la tarea 2 les dejé algunos anotados, por favor, para que revisen las anotaciones que le hice en la retroalimentación de las calificaciones, que algunos no estaban redactando objetivos, por lo menos un objetivo del tema de cada, por ejemplo, en estas son derivadas. Mínimo una o 2 conclusiones, porque ustedes hacen derivadas de diferentes tipos y ven varios temas en cada uno de los ejercicios, y las referencias bibliográficas, y no dejar de colocar las normas APA. Eso es como para que tengan presente. Entonces, vamos a ver ahorita que algo importante para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios que vienen haciendo es entender, comprender y tener a la mano todas las propiedades de las derivadas para que puedan desarrollarlos más fácil. Entonces vamos a ver varias reglas de derivación y vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio de cada una para que lo entendamos, para que cuando estén haciendo los ejercicios, usted allí en el desarrollo me coloque aquí, este es un ejercicio en el cual se realizó, se aplicó la regla tal. O simplemente cuando hagan las sustituciones o cuando estén ya haciendo los cálculos finales, pues según la regla. Por ejemplo, en este caso, la primera regla se llama la regla de la función constante. Entonces, cuando nosotros tenemos constantes y cuando vamos a hacer en derivación, resulta que hay una regla y esa la pueden aplicar en muchos ejercicios, así ya vemos que los resultados van a ser más rápidos de sus ejercicios en el resultado. Bueno, entonces la primera regla de la función constante, que es que tenemos una función, aquí no le coloqué función X, sino una C, que viene de la palabra constante. Cuando tengo una función cuya función es una constante, o sea, un número, cuando yo aplico la derivación de esa función constante sobre la derivada de esa función, en este caso la X, pues se está reemplazando por una constante, siempre va a ser 0. Entonces, esto equivale a que la derivada de esa función constante es igual a 0. Entonces, tenemos dos equivalencias que cuando tenemos números
y nos piden derivar los números, o estamos haciendo un desarrollo y aparece un número en el desarrollo, cuando tú lo derivas, siempre te va a dar 0. Entonces, un ejemplo, la función de una constante 50, ¿a qué equivale según la derivada? Entonces, la derivada de esa función es igual a 0. Cuando es 50, es igual a 0. Cuando, cuando cogemos y desarrollamos la derivada de una función de una constante, también la podemos expresar con, en el caso aquí, el segundo ejemplo, con la constante 25, podemos decir que es igual a la derivada de la función de esa función, y la podemos separar derivada de la función, y en este caso la función x equivale a 25, entonces la colocamos 25. Si yo cojo el 25 y le saco la derivada, siempre me va a dar 0 porque es una constante, entonces cualquier cosa multiplicado por 0 siempre me da 0. Entonces la derivada de esa constante 25 es 0. Recuerden, así sea 1.000.000, 1.000, 500, cualquier derivada de una constante, o sea, de un número, en otras palabras, es 0. Así lo pueden simplificar cuando estén haciendo sus ejercicios. Vamos a abrir de nuevo y seguimos. La segunda regla es la regla de las potencias. Varios ejercicios que tienen son con potencias. Entonces, cuando vemos de esta manera que nos plantean que tenemos que realizar una derivación con una potencia, entonces hay que aplicar simplemente un proceso bien elemental, que cuando ustedes van haciéndolo, pues se van identificando con ellos y es fácil hacer los ejercicios. Entonces la derivada de una potencia es x a la n potencia, cualquier potencia. Entonces esa derivada equivale a esa potencia, aquí es igual a esa potencia, en este caso n, de la derivada de esa x elevado a la potencia menos 1. Entonces aquí se baja la potencia y se eleva ese valor o ese término de x a la n menos 1. Entonces miremoslo en unos ejercicios. La primera, tenemos una función x igual a x a la 5, es una potencia. Aquí vamos a hacer de x a las 8, es otra potencia. Aquí vamos a hacer una de 5x a la 7, también es tipo potencia. Lo identificamos, es una potencia. Arriba identificamos una constante, aquí un tipo potencia. Y así vamos identificando otras reglas para identificar cuál es la regla que voy a aplicar. Listo. Entonces dice que vamos a aplicar esta operación para resolverla. Entonces, ¿cuál es la derivada de esa función a la potencia de x? Entonces decimos que es igual. Entonces dice que a la potencia, y la potencia es 5, pues bajamos el 5. De x a 5 menos 1, porque la potencia era 5, pero pues le aplicamos la regla y dice que es a la menos 1. Y la resolvemos. 5x a la 5 menos 1 a la 4, y ya queda resuelta. Si hacemos la derivada con respecto a una potencia elevada a la 8, pues bajamos la potencia 8x a la 8 menos 1 y nos da 8x a la 7. ¿Listo? Porque restamos simplemente 1. Y en este caso que ya tenemos un número con esa función, entonces ya miramos cuál es la derivación de respecto a x de ese número que es 5 de x a la 7, y aplicamos la regla. Entonces 5 baja y 7 quedaría 7 menos 1, ¿listo? Entonces en este caso bajó el 7 y teníamos otro número, una constante 5. Entonces esto significa que se multiplica 5 por 7, 35, ¿cierto? Por de x a la 7 menos 1 a la 6. Con este mismo ejercicio podemos mirar una regla de potencias con una constante. Mire, aquí tenemos lo que estamos mirando en este ejercicio, 5x a la 7, o sea, tenemos una potencia, pero tenemos también una constante. Entonces, cuando son constantes, ¿qué hacemos? Multiplicamos. Simplemente 5 por 7, 35x a la 6.
Entonces, ahí la regla que se complementa con esta regla de la potencia, si la potencia es con una constante y simplemente se multiplica. Entonces, así se resuelven los ejercicios cuando tenemos potencias y tenemos constantes. La siguiente es una regla para cuando tenemos sucesión de variables. Del caso o de esta forma, de la derivada con respecto a x de una función x más o menos una función gx, o sea, ya que sea que la sumemos o la restemos. Ahorita miramos un ejercicio ya sea con suma o con resta. ¿Cómo se resuelve cuando tenemos sumas o restas en derivadas? Entonces, cuando tenemos sumas o restas en derivadas, esta la podemos separar para resolverla. Cogemos la primera más la segunda y miramos si es más o menos y se hace la regla de los operandos o de las operaciones, de los signos más bien. Entonces, de derivada con respecto a x de fx más o menos, porque no sabemos, ahorita en el ejercicio hacemos si es con suma o con resta, la derivada con respecto a x de la función g de x. Así se hacen simplemente separándolas. Entonces, miremos un ejercicio. Entonces, aquí tenemos un ejercicio fx igual a x al cubo más 2x. Listo, es suma. Ya la identificamos. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a separarlas para hacerle la derivada de la primera función, que la correspondemos como la fx, y después de la segunda función como la g de x. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que la derivada con respecto a x de esa función es igual a la derivada con respecto a x de ¿qué? De x al cubo más 2x. ¿Listo? Entonces aquí pues es una suma, entonces la podemos separar. Entonces la primera derivada con la primera operando y la segunda derivada con el segundo operando. Por eso les dejé las flechitas. Recordemos que aquí tenemos potencias. Cuando tenemos potencia para resolverla, vamos a terminar haciendo, bajando la potencia y elevando la variable a n-1 o a la potencia -1. Entonces la separamos. Derivada con respecto de x al cubo, o sea, es la primera, más la derivada con respecto a x de 2x. Y ya están separadas y las resolvemos. Aquí es igual la derivada con respecto de x de fx. Entonces acá tenemos a la potencia, bajamos el 3, x a 3 menos 1. ¿Listo? Más, tenemos acá derivada de 2x. Si esto perfectamente puedo sacar el 2 y puedo dejar la dx sobre dx. Si yo cojo la dx sobre dx, son numerador y denominador igual, nos da 1. 1 por 2, 2. Entonces esta parte queda resuelta y queda el 2. Y aquí seguimos con la otra. Derivada con respecto a x de fx igual. Bajamos 3x a la 3 menos 1 a la 2 más 2. Listo, ya hicimos esa. Entonces ya tenemos con un ejemplo con potencia y con suma. Vamos a mirar este. Simplemente es otro ejemplo, pero donde hay suma y hay otro tipo de en este caso una constante. Dos constantes. ¿Listo? Pero acompañados con una potencia. Entonces cogemos y si la hacemos directa, pues tú lo bajas. 3 por 3, 9. X a la 3 menos 1 a la 2. Más la derivada de 5x es 5. ¿Por qué? Porque esta está elevada a la 1. 1 por 5, 5. Y x elevado a la 0, ¿cuánto es x elevado a la 0? Cualquier número, cualquier variable a la 0 siempre da 1. Entonces 1 por 5, 5. Y si queremos la podemos comprobar. Derivada de la función de x con respecto a x igual a 3, ¿cierto? Por dx elevado, que es la constante, por 3x elevado a la x a la 3, ¿cierto? Más el 5 derivada de x. Bajamos el 3 por esa constante 3 elevado por x a la 2 más 5. Y multiplicamos 3 por 3, 9, x a la 2 más 5. Da lo mismo, o sea, de las dos formas, esta es más directa y la podemos presentar simplemente que ustedes dicen que colocaron la propiedad de la derivada de las derivadas cuando hay una suma. Listo, la siguiente regla. La regla del producto, cuando nosotros nos piden
realizar una derivada cuando las funciones son un producto, entonces ahí esta regla, la regla del producto, esta regla se utiliza bastante. Entonces, aquí vamos a trabajar, pues ya trabajamos cuando hay un producto y cuando hay diferentes funciones. Entonces, nosotros vamos a denominarla como una h de x para que no estemos confundiéndola con la f de x. Entonces, h de x es igual a la función de x por la función de gx. ¿Y cómo se resuelve la derivada de un producto? Se resuelve de la siguiente forma. En este caso es de h de x sobre la derivada, con respecto a la derivada de x es igual. Se resuelve de la siguiente forma. A la función primera, que está la función fx, está la g de x, a la función primera, derivada de x con respecto a gx, o sea que estamos multiplicando la función por la derivada de la segunda, más la función de la segunda al gx por la derivada de la primera. Entonces, hagámoslo con un ejemplo para que lo entendamos. Aquí lo tenemos. hx nos dicen que es igual a un producto. Mire, vemos acá una multiplicación, dos paréntesis, una multiplicación, por eso sabemos que es producto. Aquí hay suma y aquí hay suma, pero esto es producto. Entonces, tú identificas primero la fx y después identificas la gx. Aquí separa cuál es la función fx y aquí cuál es la función gx. Es un producto y vamos a sacar la parte. ¿Cuál es fx? Fx es x al cubo más 3. Es esta. Y de una la podemos calcular, bueno, le podemos sacar la derivada, pero identifiquemos primero gx. Gx es igual a x al cuadrado más 2. Aquí está, gx. Y derivamos. Entonces, aquí la tenemos, fx. La derivada bueno, la derivada se identifica porque la f le ponemos el apóstrofe. La derivada de fx es igual a 3 que baja elevado a la x a la 2, más la derivada de 3, que es una constante. ¿Cuánto dijimos que la derivada de 3 o de cualquier constante equivale a 0, ¿cierto? Sería más 0. O sea que es igual a 3x al cuadrado. Esa es la derivada de del primer término del producto, que es fx. Ahora el segundo término del producto, que es gx, que es x al cuadrado más 2. La derivamos y nos da 2 elevado a la x a la 2 menos 1. Significa las 2x. Más 0. Ya sabemos por qué. Y ya tenemos las 4 para poder realizar para poder aplicar la regla del producto. Recordemos aquí está la regla del producto. Entonces, la regla del producto dice que esa derivada de h es igual, dice que a una de las dos con la derivada y más la otra con la derivada, porque el orden de los productos no varía. Entonces, f de x por la derivada g de x y g de x por la derivada de fx. Aunque aquí está escrito, estamos sumando, podemos también primero sumar este y después el otro, porque el orden de los productos no nos afectaría. Entonces, ¿a qué es igual g de x? Aquí está, g de x es igual a x cuadrado más 2. X cuadrado más 2. Por la derivada de fx, aquí está el resultado, a 3x cuadrado, por 3x cuadrado, más la derivada de, perdón, a gx, a fx. Y fx es x al cubo más 3. Aquí está x al cubo más 3. Por la derivada gx, que me dio 2x por 2x. Y resolvemos, multiplicamos. X al cuadrado por 3x al cuadrado da 3x a la 4, 2 por 2, 4, por eso le da x a la 4. Más porque aquí está más, por más, más. Tenemos 2 por 3, x a la 2 da 6x a la 2. Bajamos el más y realizamos el otro producto. X al cubo por 2x da 2x a la 4. Cuando estamos nosotros multiplicando los exponentes, acá el 2 más el 2 da 4. Aquí el 3 más el 1 da 4. Más 3 por 2, x igual a 6x. Y listo, ya tendríamos resuelto por la regla del producto. Entonces aquí te la dejo para que ustedes ahorita les mando sus archivos para que ustedes la tengan y la puedan aplicar. Simplemente identificar si hay una suma, si hay una constante, si hay un producto, si hay, bueno, si hay una exponenciación.
y aplicar la regla. Esto nos ayuda a hacer mucho los ejercicios. Otra regla, la derivada de funciones con seno y coseno. Cuando tenemos derivada de funciones con funciones trigonométricas, vamos a utilizar también, ahorita recordamos, cómo las funciones trigonométricas ya tenemos las propiedades y esas mismas se aplican acá. Pero tenemos que aprender dos cosas elementales, que la derivada de x, cuando es seno de x, esa derivada es igual a coseno de x. Aprendámonos simplemente cuando tengamos seno de x, la derivada es coseno de x. Y también la derivada de x cuando es coseno de x es igual a menos seno de x. Si no aprendemos, derivada de seno de x es igual a coseno de x, ya lo podemos resolver rápido en nuestros ejercicios. Derivada de coseno de x es igual a menos seno de x, esto se aplica, estas reglas se aplican y ya las tenemos resueltas. Y se aplican, por eso se resuelven los ejercicios más fácil. Miremos un ejercicio y miramos también las propiedades que tenemos que recordar. Un momentico que se me fue. Ya hemos visto este, voy bajando. Aquí está la derivada de las funciones seno y coseno, ¿listo? El ejercicio. Estamos haciéndolo con h. h de x es igual a seno de x por coseno de x. Identificamos la f de x y la g de x porque esto es un producto. Están esos seno de x por coseno de x. La regla, la primera que podemos aplicar acá es la regla de los productos. ¿Listo? Entonces sacamos f de x es igual a seno de x y dijimos acá que la derivada de seno de x es coseno de x. O sea, la derivada de x es coseno de x. Ya sabemos, seno de x derivada coseno de x, porque está acá. Y porque es la propiedad y porque se aplica. G de x de coseno de x, y aquí tenemos coseno de x es menos seno de x, entonces la derivada es seno de x. Ya identificamos las cuatro y pues un producto la desarrollamos. Entonces, g de x, que es coseno de x, la bajamos por la derivada de seno de x, que es coseno de x por coseno de x, más, porque la propiedad lo dice más. Ahora, fx, que es seno de x, por la derivada de coseno, que es menos seno de x, y se resuelve. Entonces, coseno por coseno nos da coseno cuadrado de x. Y acá tenemos más por menos, miren, menos seno cuadrado. Más por menos da menos. Y seno por seno cuadrado de x, y esta es la respuesta. Nos da eso coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y solamente que hicimos, aplicamos las derivadas, las reglas, perdón. Seguimos a otra regla, que es la regla cuando tenemos este tipo de funciones que la hemos utilizado durante todos los ejercicios, durante todos los temas, que es cuando tenemos cocientes. Entonces, cuando tenemos una función del tipo fx sobre g de x, hay un denominador. ¿Cómo se resuelve? Con esta regla. La derivada de esa función con respecto a la x es igual a g de x por la derivada de fx. Menos, aquí ya se aplica, tienen que tenerlo a la mano porque sepan, no van a confundir con la anterior. Menos la derivada de f de x, perdón, la f de x por la derivada de g de x, o la derivada del denominador, sobre la derivada del denominador elevado al cuadrado. Esto se los dejo para que ustedes lo tengan a la mano y lo puedan aplicar. Hagámoslo con un ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio. Cuando, no sé si en su ejercicio les apareció, pero de pronto les hubiera aparecido que derivar tangente x. Recordemos que la tangente x es igual a seno sobre coseno. Yo les traje aquí de las clases pasadas otra de la tablita. Cada momentico les muestro aquí. Aquí está. Estas son las derivadas las propiedades que hicimos cuando vimos las propiedades trigonométricas. Y por eso se las dejo ahí abajito para que si no las encuentran antes puedan aplicarlas. Entonces, la función de tangente x es igual a seno sobre coseno de x. Entonces, si es seno sobre coseno, es de tipo
cociente, donde yo tengo, en este caso tendría seno acá y coseno abajo. Entonces la hacemos con esta. Vamos a coger las funciones por las derivadas de la otra y las vamos a restar y las vamos a dividir sobre el denominador al cuadrado. Entonces aplicamos esa propiedad. Entonces, la seno de x es f de x, la g de x es la coseno de x, la derivada de seno es coseno de x, la derivada de coseno de x es menos seno de x. Aquí tenemos las 4. Y ahí sí aplicamos la regla, que dice que se multiplican la función de una con la derivada de la otra y se resta. Y se dividen sobre el denominador al cuadrado. Entonces, tendremos acá g de x, que es coseno de x, por la derivada de fx, que es coseno de x, menos, porque eso dice la regla, dice la fórmula, se aplica nomás, f de x, que es seno de x, por la derivada de g de x, que es seno de x, menos seno de x. Es mejor meterlo siempre entre paréntesis, si no se nos olvida que tenemos que multiplicar esos símbolos, esos operadores. Dividido el denominador, que es coseno de x, al cuadrado. Entonces la resolvemos. Coseno por coseno, coseno cuadrado de x, más porque menos seno, porque la fórmula decía menos. Y aquí tenemos que la derivada de g de x es menos seno. Entonces menos por menos da más. Y seno por seno da seno cuadrado de x. Y sobre coseno cuadrado de x. ¿Listo? Si nosotros vemos coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, nosotros en los anteriores ejercicios veíamos que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta daba 1, ¿cierto? Mire, aquí la dejé. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, una propiedad de las funciones trigonométricas y la aplicamos. Entonces, cuando yo la aplico, este sumandos me da 1. ¿Sobre qué? Sobre coseno cuadrado de x. Y si yo miro 1 sobre coseno cuadrado de x en las propiedades trigonométricas, aquí es igual, vuelvo a bajar para que la vean acá, 1 sobre coseno, me dice que es igual a secante. Secante de x es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Listo? Entonces ya podemos decir que secante, pues en este caso es con cuadrado, pues se queda secante cuadrado. Entonces, 1 sobre coseno cuadrado es igual a secante cuadrado de x. O 1 sobre coseno es igual a secante, pero en este caso va por x cuadrado, pues le queda secante cuadrado de x. Y ya, se resolvió. Entonces, aquí les dejo las propiedades para que cuando las tengan para los ejercicios las puedan recordar y no traen las que ya tienen ustedes guardadas en sus apuntes. Esta propiedad también se utiliza mucho en la derivada de la cadena. Dice, si una función de fx es una función divisible de como trabajamos en anteriores ejercicios para límites, cuando tenemos que resolverlos, que utilizamos una variable u para reemplazar una parte interna de esa para resolver, pues entonces vamos a utilizarla aquí también con la derivada de la cadena. Y vamos a mirar cuál es la parte, identificar cuál es la parte interna y cuál es la parte externa para poderla realizar. Dice, y si además esa variable que vamos a utilizar, que es la u, necesitamos calcular con una función de g de x. Esto es una función derivable de x. O sea, ya tenemos dos funciones, f de u, g de x, y la podemos resolver. Entonces, tenemos la función en términos de f de g de x, donde hay una parte interna y una parte externa. Es una función derivable de la función de la forma. Bueno, esta es una forma que se te da, pero ahorita lo vamos a practicar en un ejercicio. De esa función derivando de x, es esa función derivada en la u que vamos a reemplazar por las derivadas de esa u en función de dx. Ese es simplemente ese planteamiento, pero hagámoslo con un ejercicio para entenderlo. Sino que eso es lo que ahí está y tenemos que verla cómo sea la propiedad de la derivada de la cadena. Entonces aquí está el ejercicio.
Listo, nos dicen que tengo una función x que es igual a seno de 4x, con función trigonométrica. Aquí, la función interna, que es 4x, la vamos a sustituir para desarrollarla con una u. O sea, u va a ser 4x. Ahorita miramos unas propiedades o unas estrategias para identificar cuál es la parte externa y cuál es la parte interna para que la resuelvan más fácil. Entonces, yo reemplazo y esa función me queda seno de u. ¿Listo? Entonces, aquí tengo la otra planteamiento de esa función. Seno de 4x, reemplazamos con un 4x y me queda seno de u. Y ya me queda más fácil resolverla. Entonces, la seguimos. Bueno, entonces, ¿cuál es la propiedad de esta derivada de la cadena? Pues que con esa definición que estamos trabajando, dos expresiones, una con la función externa y otra con la interna, entonces las podemos multiplicar y separar. Entonces acá, siempre tenemos que ver la derivada de esa u externa por la derivada de esa función interna. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la derivada? Ay, yo me bajé mucho, perdón, porque estamos quitando. ¿Cuál es la derivada de esa función externa? Mira, aquí la tenemos, seno de u, ¿sí? Seno de u. ¿Y cuál es la derivada de esa función interna? Porque aquí la reemplazamos, viene a ser la u, 4x. Entonces, derivada de la externa, que es la seno de u donde lo reemplazamos, por la derivada de la interna, que en este caso es u. ¿Listo? Entonces ya la identificamos y la sustituimos para poderla resolver. Entonces, la derivada de esa función con respecto a x es igual a seno de u, pero ya sabemos cuál es la derivada de seno, es coseno, ¿cierto? En este caso de u. La derivada de seno es coseno. Por la derivada con respecto a x de u, ¿listo? Aquí ya hasta aquí ya la resolvimos porque derivamos la primera externa. Entonces la podemos reemplazar para que todo se nos vaya por aquí tenemos todo en función de u, aquí ya la reemplazamos. Entonces coseno de u, porque ya no la derivamos, no es seno sino es coseno. ¿Coseno de qué? De 4x, volvemos a colocar para poderla resolver, ya no utilizamos la u, sino una vez la reemplazamos, coseno de 4x y por 4x, ¿listo? Porque esa es la u, la derivada de 4x. Reemplacemos la parte derivada de 4x. Esta 4 puede salir acá, porque es un factor común, y queda dx sobre dx. Ya dijimos que dx sobre dx es igual a 1, ¿listo? Y aquí, este 4 también es factor común con este 4, y lo sacamos. Entonces, 4 coseno de 4x, ¿listo? Este ya nos dio 1 y resolvemos este, 4 coseno de 4x. Y ya, esa es la respuesta que ustedes pueden dejar. Eso es cuando trabajamos y aquí les voy a mostrar para que ustedes identifiquen. Ya me tico acá antes de mirar estas dos. Cuando ustedes tienen una raíz cuadrada, una función con raíz cuadrada, bueno, cualquier tipo de raíz, la parte interna, mire, ustedes pueden sacar la raíz cuadrada para derivarla y la parte interna. O sea, esta es la parte externa y la parte interna y resolverlas como lo hicimos ahorita. Cuando tienen paréntesis y una potencia, entonces la potencia es la parte externa y de lo que está internamente entre los paréntesis la parte interna. Cuando tenemos logaritmos, todo lo que es el logaritmo es la parte externa y dentro de lo que está en el logaritmo es la parte interna, externa e interna. Cuando tenemos exponenciales, tenemos también la parte externa y la parte interna. Simplemente función externa y función interna para que ustedes lo identifiquen en cualquier caso que les toque. Bueno, estas derivadas son muy importantes,
ya están definidas. Cuando a ustedes les sale, ya supimos. Esto también es para que ustedes lo tengan en apuntes y lo puedan resolver sus ejercicios. Cuando tienen derivada de seno, ya sabemos que es coseno. Cuando tienen derivada de coseno, ya sabemos que es menos seno. Cuando tienen una derivada de una raíz cuadrada, es igual a 1 sobre, si es cuadrado, pues sobre 2, porque es cuadrada, por la raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces, cuando vean estas derivadas, las reemplazas por esto porque esa es la derivada. O sea, así se soluciona la derivada de una raíz cuadrada de un x. Es igual a 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x. Y cuando van a hacer una derivada del logaritmo de un logaritmo de x, eso le va a dar igual a 1 sobre x. Entonces, si ven un logaritmo, de una vez colocan que la derivada es 1 sobre x. Depende del x acá, pues le va a dar el denominador y ya la pueden resolver. Y por último, les voy a dejar esta tabla que también la van a necesitar mucho. Esta tablita. Resulta que ustedes van a tener varias derivadas con logaritmos naturales. Esta tablita ya les da para que ustedes hagan instantáneamente aplicando esa derivada, esa propiedad de esas derivadas de logaritmos naturales. Repasémosla. Por ejemplo, si tenemos logaritmo de 7, ¿a qué es igual? La derivada de 7 a 0 sobre 7 nos da a 0, porque es una constante. Entonces, el logaritmo de una constante también da 0. La derivada de una constante también da 0. Lo que vimos ahorita, el logaritmo de un x es igual a 1 sobre x. Entonces, la derivada de ese x es igual a 1 sobre x, la que vimos ahorita, miren. Si tenemos el logaritmo de 5x, logaritmo de 5x es igual a 1 por el 5, que es la constante, dividido 5x, dividido la parte interna. Y si yo simplifico 5 sobre 5, me da 1 sobre x. ¿Listo? Entonces, logaritmo, en este caso, 5x, pues da 1 sobre x. La pueden resolver. Igual con 8, mire, logaritmo con 8 y con 20 y con 1000. Entonces, sería, si fuera 1000, 1000 acá, 1000x. ¿Cuánto da 1000 sobre 1000? 1. Que haría 1x, entonces la pueden hacer instantánea. Otra, logaritmo de 6x sobre 5. Logaritmo de 6x sobre 5, se hacen los inversos, 6 sobre 5, y en este caso tenemos que se pueden dividir el denominador arriba y abajo. 6 dividido 5 y 6x dividido 5 me da 1x. Entonces ahí le dejo la otra propiedad. Cuando tenemos el logaritmo de una potencia, se hace como la derivada, se baja el 6 y la potencia se disminuye en 1. Entonces 6 por x a la 6 menos 1, o sea, a la 5, dividido x a la 6. Se simplifica y nos da 6x. Te les dejo estas, ya para que las explico si ya están ahí resueltas, pero son las que ustedes van a necesitar para resolver todas sus derivadas. No les olvide que simplemente me dicen, se resolvió por las propiedades de los logaritmos naturales o por las reglas de las derivadas, que vimos varias y que se las voy a mandar ahorita. Le mando este ejercicio con todas las propiedades y todas las reglas y los ejercicios. Le mando otro ejercicio de esos mismos, pues ya desarrollados, de cómo se desarrolla un ejercicio con potencias. Y ahí hay más ejercicios, ustedes van a mirar que ahí hay más ejercicios para que puedan mirar. Se los hice con funciones algorítmicas, con exponenciales, con trigonométricas, para que ustedes por favor las tengan, otras preguntas, para que ustedes también las repasen, y otros ejercicios, y también con derivaciones implícitas y ejemplos y el paso a paso para poderlas resolver. Y te las dejo ahí para que ustedes las tengan y las puedan tener para poder que esos ejercicios sean más fácil de desarrollarlos. Bueno, entonces les agradezco. Quiero saber si tienen alguna pregunta para poderla resolver. Mientras tanto voy a parar la grabación para mandarle a las personas que no vinieron y que las tengan en su correo.